Encuentran muy bien junto a su familia, iniciando una nueva semana de actividades virtuales. Esta vez analizaremos la guía número 8, ¿ya? Pero sin antes hacer algún recuerdo de lo que fue la guía número 7 y que fundamentalmente la trabajamos en dos deportes como era el básquetbol y el atletismo. Pero se nos quedaron algunas cosas en el tintero que considero que sería bueno recordarlas un poco con ustedes para tal efecto. El modus operandi va a ser el siguiente. Voy a exponer primero y va a haber un tiempo para que ustedes consulten si tienen dudas y posteriormente continuamos con el otro deporte. Bien. Esta vez vamos a analizar la guía 8, como decía, cuyo objetivo fundamental es conocer y aplicar las diferentes pruebas, reglamentación y reglamentación vigente, tanto del atletismo como del voleibol. Yo sé que aquí hay varios chicos y chicas de los terceros años que les gusta el voleibol, a otros no tanto y a otros les da lo mismo. Pero vamos a hablar precisamente sobre estos dos deportes, ¿ya? Tanto el atletismo como el voleibol, que es la última, digamos, unidad que correspondería, ¿no es cierto?, pasar en terceros años. Para empezar, recordar un poco lo que fue la clase pasada y que tenía relación con la estructura general de la reglamentación y las pruebas tanto de campo como son las carreras, los lanzamientos y los saltos, ¿sí? Pero como les decía anteriormente, se nos quedó en el tintero algunos aspectos relacionados con algunos lanzamientos que no vimos en la clase pasada, pero que sí son importantes a la hora de evaluar este tipo de conceptos. Me refiero exclusivamente, en primer término, al lanzamiento de la bala. Muchos pensarán que el lanzamiento de la bala es lanzar una bala, como algún niño me dijo en una oportunidad, un chiquitito, profesor, ¿y dónde tiene la pistola? No, le dije yo, la bala es este implemento. Me le mostré una bala de 2 kilos, una cosa así, porque era para niños pequeños, el lanzamiento. Y la bala precisamente es un lanzamiento que está dentro de los 4 lanzamientos que son bala, martillo, que también vamos a hablar de él, y otros que ya vimos la clase pasada, como son otro tipo de lanzamientos que ya analizamos. Pero quiero exclusivamente detenerme en el lanzamiento de la bala y en el lanzamiento del martillo, ¿ya? Etimológicamente la palabra martillo, bueno, ustedes se imaginarán que el martillo es como un instrumento que nosotros usamos para golpear, martillar. No, en el caso del martillo es una bala, para que me entiendan en términos muy simples, es una bala con una especie así de tirante de metal, que en este caso sería como una especie de alambre grueso, ¿ya? Y que tiene una especie de mancuerna donde se agarra esto para ser lanzado. Ahora, tanto la bala como el martillo son lanzamientos que se realizan dentro de una cápsula. Ustedes preguntarán, ¿pero por qué dentro de una cápsula? Porque precisamente deben caer dentro de una zona de lanzamiento para que sean válidos. Si esos lanzamientos se ejecutan hacia afuera de la zona de lanzamiento, evidentemente van a ser incorrectos. Y también, evidentemente, para seguridad tanto de los atletas como de los digamos, la gente que está, los jueces que están determinando si el lanzamiento fue correcto o no incorrecto. Ahora, la bala para las damas pesa no aproximadamente, sino que 4 kilos. 4 kilos. Y en el caso de los varones, evidentemente es prácticamente el doble. Hola, oye, mi guachita, mira, ya esto que pasó hoy día. ¿No? Sí, alguien estuvo metiendo la patita por ahí. Entonces, repito, en el lanzamiento de la bala, para damas, el peso de la bala es de 4 kilos. Y en el caso de los varones, son 7 kilos, 250 gramos. 7 kilos, 250 gramos. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente el doble. Ambos, tanto el lanzamiento de damas varones como las damas, se ejecutan dentro de un círculo, evidentemente, que tiene ciertas características que no vale la pena analizar en este momento, porque evidentemente hay una reglamentación que así lo amerita. Ahora, dentro de estos lanzamientos,
en el lanzamiento específicamente de la bala, un atleta, para que el lanzamiento sea válido, ¿ya? El juez, en el momento del lanzamiento, se ejecuta el lanzamiento y posteriormente el juez, para validar esto, levanta una bandera de color blanco. Si la bandera es de color rojo, el lanzamiento se determina como nulo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, en el momento en que el atleta lanza la bala, se produce una serie de elementos que ustedes tienen que tener claridad. Si la bala cayó dentro de la zona de lanzamiento, se considera correcto por una parte, pero el atleta tiene que ver que no hubiese tocado una celdilla que está adelante de él en este círculo, y una vez ejecutado el lanzamiento, él verifica que la bandera blanca asume que fue válido y debe salir por la zona de atrás de la zona de lanzamiento. Si lo hace por el lado, hacia adelante o hacia el otro lado, el lanzamiento, aunque hubiese sido correcto, es invalidado. Por tanto, obviamente debe salir por detrás. En el caso del lanzamiento del martillo, normalmente también se hace para damas, pero para varones, pero esto tiene un peso un poquito más grande de que el de la bala, porque yo creo que debe ser el gancho que tiene para lanzar, y el peso en el martillo es de 7 kilos 260 gramos. ¿Sí? Más o menos ese es el peso que tiene un martillo en el momento del lanzamiento. Ahora, también se ejecuta este lanzamiento desde una cápsula muy protegida por la peligrosidad que puede tener este elemento, dado que por los costados esta cápsula está protegida por unas rejas especiales y hay un ángulo de salida nomás donde tiene que caer este martillo, al igual que la bala. Y evidentemente es más que nada para proteger tanto a las personas que están dirigiendo esto, como son los jueces, como también a los mismos atletas. ¿Ya? Bien, eso en general como para determinar lo que son los lanzamientos. Pero también en esa oportunidad anterior, en la guía número 7, hablamos de los saltos. Hoy me quiero referir exclusivamente a un salto, que es el famoso salto triple. El salto triple se hace precisamente por un carril acuérdense que los carriles o andariveles, esto es como un andarivel también, en las carreras miden 1,22 m de ancho, ¿sí? Y por ese carril normalmente los atletas corren tanto para el salto largo como para el salto alto, para el salto triple. En el salto largo, acuérdense que hay una plataforma donde los atletas, tanto damas como varones, deben rechazar, una plataforma de rechazo que se llama, y que se ubica prácticamente a 1 metro de la zona de caída, o el foso de arena en este caso. ¿Ya? Pero en el caso del salto triple, que consiste en que el atleta viene corriendo aproximadamente a una distancia de 30 metros que corren, y tiene que rechazar en la plataforma de rechazo, ¿sí? Así se llama la plataforma de rechazo, nosotros lo conocemos como un tablón, ¿no? ¿Ya? En ese momento en que rechaza debe hacerlo con un pie. ¿Ya? El reglamento establece para efectos de los primeros 3 intentos que deben hacer todos los atletas cuando están en competencia, los 2 primeros se hacen con un rechazo del pie derecho y el tercero con el pie izquierdo. ¿Qué significa eso? Que en el primer impulso que se produce cuando el atleta va a tocar la zona de rechazo, la plataforma de rechazo, lo debe hacer con el pie izquierdo. Cae con el pie, rechaza con el pie izquierdo, sigue hacia adelante y cae sobre el pie derecho. ¿Sí? Al caer con el pie derecho, se impulsa con los 2 pies ahora para irse en demanda del foso de arena, que en este caso. Y eso es considerado un lanzamiento, un salto correcto, siempre y cuando el atleta hubiese pisado dentro de la zona de la plataforma. Si lo hace delante o pisa con la punta de la zapatilla más adelante, de inmediato el juez
que está, digamos, verificando esto, levanta su mantenilla de color rojo diciendo al tiro que es nulo. Esto es en el evento, reitero, que cuando se producen los saltos, los atletas deben rechazar con el pie derecho en un instante 2 veces y con el pie izquierdo en la otra. Repito, si vamos a suponer que vamos a hacer el primer lanzamiento y el juez me dice a mí de salida, debe hacerlo usted el primer rechazo con el pie izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, el atleta correrá, rechazará en el tablón o en la plataforma de rechazo, como se llama, y con el pie izquierdo. Caerá sobre el pie derecho y después se impulsa con los dos hacia adelante. Hace uno con el pie izquierdo, sale con el otro derecho y después con el mismo envión que va, salta y se eleva para caer en el foso de salto. Ahora, evidentemente que la distancia entre el foso y la plataforma de rechazo, evidentemente no es igual para las damas y para los varones. En el caso de los varones, la plataforma de rechazo está ubicada aproximadamente, no aproximadamente, sino que a 13 metros. A 13 metros. Y en el caso de las damas, a 11 metros. De tal manera que cuando ustedes van a ejecutar un lanzamiento, perdón, un salto de este tipo, deben exigir, ¿no es cierto?, a nivel internacional, evidentemente esto, que la plataforma de rechazo, donde va a tocar la persona para saltar, evidentemente tiene que estar, en el caso de los varones, a 13 metros de distancia del foso de caída, donde está la arenita, y en las damas a 11 metros. Eso es en general lo que yo quisiera que ustedes consideraran para efectos de lo que fue ya la unidad de atletismo. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a este tipo de cosas? Porque posteriormente pasaremos a lo que es el voleibol. Si alguien tiene alguna consulta, lo puede hacer por el chat o por directamente activando su teléfono. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Escucho o no escucho? ¿Está claro entonces? ¿Sí? Bien. Si es así... Está claro. ¿Sí? Bien. Sí. Me parece bien. Quedó clarita la película. Ahora, quería agregar una cosa que es súper importante, chiquillos. Quien escuche esta exposición que estoy haciendo va a tener, evidentemente, la garantía de que todas las respuestas a las preguntas que van en la guía número 8 están aquí en este conversatorio que estamos haciendo en este momento. Así que tengan mucha atención y no se despabilen, como decimos en buen chileno, en poner atención a lo que yo estoy diciendo, porque allí están todas las respuestas. Profe, una consulta. Dime. ¿Va a subirla ya a YouTube, cierto? ¿Dentro del día? Sí, la estamos grabando en todo caso, para dejar como, hay que dejar un registro, y la vamos a subir a YouTube. Pero la idea es que ustedes estén atentos ahora, porque hay algunas preguntas que están acá dentro de la guía, pero que yo las voy a esconder un poquitito, ¿me entienden? Pero sí, era en caso de que se me pasara algo nomás. Ah, ya, correcto. Sí, lo pueden manejar ahí en YouTube, lo vamos a subir. Pero como les digo, si tienen alguna duda, pregúntenme nomás, no hay ningún problema. Si no es así, continuamos entonces con un deporte que en general a muchos no les gusta, otros sí les gusta, sobre todo cuando estamos en épocas de invierno y le tenemos que pegar una pelotita, como se dice, con los antebrazos o con los dedos, nos duele un poco. Pero que es un deporte muy agradable, muy de caballeros y de señoritas, como he dicho siempre yo, y que es el voleibol. Como para hacer una pequeña reseña histórica del voleibol, esto fue creado por un señor que se llamaba William Morgan, y que era un profesor de educación física que, digamos, trabajaba en una universidad norteamericana, la Universidad de Massachusetts. En el año el voleibol data más o menos del año 1895, más o menos 2 años después de la creación del básquetbol.
pero que no son fechas para mí, no les voy a preguntar eso a ustedes en qué fecha se creó el voleibol. En principio tenía un nombre que se llamaba Mintonetti, una palabra de tipo italiano, pero que con el tiempo se fue reduciendo en cuanto al número de jugadores. En el principio jugaban 15 por 15 por lado, había una red de por medio, y era como un deporte más de tipo recreativo, ¿ya? Pero después ya tomó asunto esto y se reglamentó definitivamente, y lo que corresponde ahora es ver el voleibol actual, ¿ya? Para eso les recomiendo que usen en las páginas de Google, las páginas del reglamento oficial del voleibol de los años 2017 al 2020. Ustedes saben que normalmente todas las, digamos, los cambios o las modificaciones que se hacen en el reglamento se hacen normalmente entre 3 o 4 años, y que es la fecha precisamente en que se determinan los Juegos Olímpicos, normalmente. Pero la Federación Internacional de Voleibol de repente hace algunos cambios que con el tiempo se van desarrollando dentro de la normalidad de lo que es este deporte, es decir, a nivel comunal, supracomunal, provincial, regional, nacional y mundial, ¿ya? Para todos esto es igual. Vamos a ver algunas cosas que tengo aquí como una pequeña reseña. Recordarles que la cancha, ¿no es cierto?, es un rectángulo de 18 metros de largo por 9 de ancho, que tiene 3 zonas, que son la zona de saque, zona defensiva y zona de ataque. La zona defensiva mide 6 metros y la zona de ataque mide 3 metros. En el medio se ubica una red. Esta red es una red de voleibol que está ubicada precisamente en el centro que separa las dos líneas de la cancha, la línea media, ¿ya? Y las alturas normalmente y reglamentarias para los varones es 2,43 metros y para las damas 2,24 metros. Esas son las medidas oficiales. Normalmente en algunos campeonatos que se realizan a nivel comunal, supracomunal, y dependiendo del número de niños por edades, ¿no es cierto?, los menores, los juveniles, etcétera, los adultos, van cambiando digamos, las alturas, pero las alturas reglamentarias, donde se juega el voleibol a nivel mundial, son 2,24 para las damas y 2,43 para los varones. Pero esta red que ustedes ven, que está en el medio de la cancha, no mide 9 metros. La red mide 9,50 metros. Es decir, se extiende la red hacia los palitos estos que se ponen a los lados, que normalmente son de metal, y se extiende la red 25 centímetros para allá y 25 centímetros para acá, ¿ya? Pero lo que corresponde a la cancha misma tiene que ser de 9 metros. Paralelamente a esto, se ubican a los costados y en paralelo a la red unas antenas que se llaman antenas, que son de un material flexible, ¿no es cierto?, generalmente de fibra de vidrio en este momento, y que miden 1,80 metros, ¿ya? Desde la base de la red, así que tenemos la red en esta parte así, aquí, desde la parte de abajo de la red hasta la otra parte de arriba, mide la cantidad de 1 metro, porque acuérdense que la red mide 9,50 metros de ancho por 1 metro de alto. Y alguien me preguntó en una oportunidad, y profesor, ¿y los cuadritos cuánto miden? Los cuadritos miden 10 centímetros, ¿ya? Un dato ilustrativo. Por lo tanto, la red a los lados, dentro de los límites de la cancha, o sea, en este lado hay una antena que mide 1,80 metros, y en el otro lado hay una antena que mide 1,80 metros, pero que caen perpendicular a la línea de sentencia laterales, por un lado. Y esas antenas miden 1,80 metros. Por lo tanto, si es 1 metro de alto de la red, se extienden 80 centímetros sobre la red. ¿Por qué hablo de esto yo? Porque normalmente nosotros cuando jugamos no ponemos este tipo de antenas, sino que lo hacemos cuando evidentemente estamos en campeonato. Pero aquí sí es importante, porque todo el juego
que permanece o pasa por dentro de la red, es válido. Si una pelota pasa por fuera de la red, ¿sí? Por fuera de la red, evidentemente, y entra a la cancha, no corresponde, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Por tanto, la red también está ubicada para tales cosas. Ni el balón, ni los jugadores pueden tocar las antenas. Se cobra de inmediato. Bien, en general, eso es lo que yo podría decir de lo que es la cancha, la red y sus medidas oficiales. También es importante hablar de los sets. Los sets antiguamente duraban hasta 15 minutos, perdón, hasta 15 puntos, pero era muy latoso porque se demoraba mucho y los inteligentes de la Federación Internacional de Voleibol determinaron que se tenía que hacer de acuerdo a una temática que es bien importante que se llama el tiebreak, punto a punto. Y determinaron, para que este juego fuera un poquito más motivador, que se hiciera con todos los puntos. Es decir, si el equipo A saca y pasa la pelota, ¿ya? Y le responde el equipo B y cae en A, el punto al tiro es del equipo B, de inmediato. O sea, el equipo que saca siempre va ganando puntos. Pero si el equipo que saca la tiró al otro lado por sobre la red y la pelota cayó fuera, tanto en la forma lateral como de fondo, el punto será para el equipo rival. ¿Me entiendes? O sea, todos los jugadores, perdón, los equipos que están jugando un partido, tanto el equipo A como el equipo B, pueden ganar puntos, ¿sí? Por lo tanto, por eso se llama el sistema tiebreak. Ahora, para ganar un set, cualquiera de estos que se juega, la diferencia mínima, evidentemente, a diferencia del básquetbol, que es un punto, la diferencia mínima aquí en el voleibol tiene que ser 2 puntos. O sea, yo puedo ganar 25-0 si quiero. Pero si estoy en un partido, estoy 24-23, tengo que ganar 25-23 para ganar. O sea, hacer una diferencia de 2. Profesor, pero ¿y si se empata a 24, 2 más? Tengo que seguir jugando 2 puntos más. O sea, tendría que ganar 26-24. Y si persiste el empate y estamos iguales a 25, 2 más. Se jugará hasta los 27 puntos. ¿Queda claro? Por tanto, la diferencia mínima para ganar un set en voleibol es de 2 puntos. ¿Sí? Ahora, con relación a los sets que se juegan. Normalmente en un partido internacional, o en los Juegos Olímpicos, los Juegos Mundiales, los partidos, o los partidos que se juegan entre selecciones de países, los partidos se juegan a 5 sets. A 5 sets. Cada set vale o se juega a 25 puntos. 25 puntos. Pero aquí, para hacer la diferencia, evidentemente la reglamentación establece que los primeros 4 sets se deben jugar a 25 puntos. Y el último set, si hay empate a 2, o sea, el equipo A ganó 2 sets y el equipo B ganó los otros 2 sets, se va a un quinto set. Pero eso no se juega a 25 puntos, se juega a 15 puntos. ¿Sí? Reitero, los partidos internacionales se juegan a 5 sets, de los cuatro primeros se juegan a 25 puntos y el último se juega a 15 puntos. ¿Quedó claro? Pero también existen en nuestras competencias locales, llamémoslo así, interliceo, supracomunales, provinciales, muchas veces se juega al mejor de 3 sets. Es decir, el equipo que gana los 2 primeros sets, gana el partido. ¿Sí? Y se juegan a 25 puntos. Pero si se produce un empate en un partido de 3 sets, 1-1, el primer set lo ganó el equipo A y el segundo set lo ganó el equipo B, vamos a un tercer set, que también se juega a 15 puntos. Estableciendo que la diferencia mínima tiene que ser, para ganar un set, reitero, de 2 puntos. ¿Les queda claro? Por tanto, hay partidos a 5 sets y también hay partidos a 3 sets, que son la parte reglamentaria correspondiente a este tipo de cosas. Ahora, también dentro del juego mismo, se produce lo que se llama las posiciones de los jugadores dentro de la cancha. Es evidente. Esto es igual que en el fútbol.
Las posiciones del fútbol son un arquero, 3 o 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros, por decir una cosa, ¿sí? En el voleibol también, y cada uno tiene un nombre, así como en el fútbol, el lateral derecho se llama, que juega atrás, defensa lateral derecho, juega por la línea del lado derecho. Aquí también los jugadores dentro de las posiciones que en la cancha, que son 6 posiciones. Y los jugadores se enumeran hacia adelante y hacia la izquierda. O sea, la posición 1 aquí, manito derecha, por la derecha, 1, defensa lateral derecho. En la posición 2, que va en la posición de ataque, se llama atacante lateral derecho. El que va al centro se llama atacante central. El que va al otro lado se llamará atacante lateral izquierdo, ¿sí? Que son los delanteros, los 3 delanteros. En la posición 5 se llamará entonces defensa o zaguero lateral izquierdo. O también se puede llamar zaguero izquierdo o zaguero o defensa izquierdo, que va a la posición 5. Y finalmente el jugador que va a la posición 6 se llamará defensa o zaguero central. Tenemos entonces el que va a la posición 1 por la derecha, siempre por la derecha, hacia adelante, defensa lateral derecho, atacante lateral derecho, atacante central, atacante lateral izquierdo, defensa o zaguero lateral izquierdo y defensa central o zaguero que sea. Los jugadores que están en la defensa también se pueden denominar zagueros, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, esas son las posiciones en que los jugadores se ubican en la cancha. Recordar también que antiguamente en el voleibol no se podía golpear el balón de la cintura hacia abajo, ¿sí? No se podía golpear. Pero el voleibol, evidentemente, ha avanzado a pasos agigantados y los remaches o remates que hacen los jugadores cuando están jugando, evidentemente son de una envergadura tremenda. 150, 160 kilómetros por hora viene un remache del otro lado, tanto en la primera como segunda línea. Imaginen recibir un balazo prácticamente con un balón de voleibol a una distancia muy corta y con esa velocidad, evidentemente los brazos duelen bastante. Entonces, se determinó, de acuerdo a los reglamentos de la Federación Internacional, que en principio se podía golpear hasta las rodillas. Después avanzamos un poco en el tiempo y dijimos, oye, pero si yo quiero salvar un balón, le puedo pegar con cualquier parte del cuerpo. Y eso incluye también los pies. No hubo profesores que no se le puede golpear con los pies. A partir de las Olimpiadas anteriores, evidente, o sea, hace 20 años que esto ya tiene vigencia, se puede golpear el balón con todas las partes del cuerpo. Es decir, si viene un remache del otro lado y me pega en la cabeza y la pelota está habilitada, es válido como golpe. Si viene la pelota del otro lado con un remache y yo le pongo los pies y habilito esa pelota como un primer golpe, es válido. Me puede pegar en la cabeza, en el brazo, ¿cuánto se llama? En un pie, en la parte de la columna, de repente, cuando uno hace de repente así, y la pelota sigue en juego, siempre que no caiga al suelo, el balón sigue siendo correcto. Y a propósito de golpes, recuerden que en el voleibol se puede golpear hasta 3 veces por campo. Normalmente uno, cuando establece esto, cuando le enseña a los chicos el voleibol, le indica que el primero es recepción, que normalmente es como por recepción baja de antebrazo, el segundo es la armada con los dedos, y la tercera es el remache para terminar el punto, ¿ya? O sea, 3 golpes. Pero también en el voleibol existe un cuarto, pero que se llama toque, no es golpe. Es decir, si un equipo termina los 3 golpes y del otro lado hay un bloqueo, me toca la pelota, tanto bloqueo, vamos a entender que es un bloqueo defensivo. El bloqueo defensivo se hace acá, por arriba, ahí, y las manitos hacia atrás, para que la pelota toque y pase.
eso no es considerado como golpe, es considerado como un toque. Por tanto, después de haberse producido el bloqueo, yo tengo 3 golpes más para realizar dentro de mi campo. Ahora, si yo realizo un bloqueo ofensivo, ya los bracitos no van a ir aquí, sino que van a ir hacia abajo, haciendo como una casita así. Y siempre y cuando yo no pase las manos antes que el jugador del adversario termine el golpe. Si yo le pongo las manos cuando el jugador me va a bloquear, no vale, me van a cobrar invasión por sobre la red. Cuando hablamos de invasión, no se imaginen ustedes que yo voy a pasar por debajo de la red a pegarle al jugador contrario, no, en absoluto. Se habla de invasión en el momento en que un jugador rival, ¿sí?, puede ser del equipo A o del equipo B, pasa uno o los 2 pies completamente por debajo de la red, la línea del centro de la cancha. Es decir, ustedes saben que en el centro de la cancha hay una línea divisoria entre los dos equipos. Si esa línea yo la piso y no toco la red, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero si yo paso un pie o los 2 hacia el otro lado de la línea, ¿sí?, estoy invadiendo y el juez me indicará con un gesto técnico que estoy invadiendo la red y el equipo rival se apodera del punto o gana el punto. ¿Queda claro? Por lo tanto, se entiende que hay invasión cuando un jugador, cualquiera de los 2 lados, invade el campo contrario con uno o los 2 pies completamente. O sea, yo puedo pasar solamente un pie al otro lado completamente y estoy invadiendo. Ahora, si paso los 2 es peor todavía. ¿Sí? Ahora, normalmente cuando se produce un remache, los jugadores tienden a tocar la línea. Pero si estoy en contacto con las líneas, con ambos pies, ¿ya?, o un pie sobre la línea y el otro atrás, o los 2 pies sobre la línea, eso no es invasión. Eso que es súper claro. Tiene que ser el pie o los pies completamente pasados al otro lado de la línea. Eso es lo que se refiere el término invasión. Otra de las cosas importantes también es el código de sanciones. Y en esto me quiero detener un poquito porque hay muchas cosas que en este momento se están estableciendo dentro del reglamento y que tienen relación precisamente con el trato que se tiene con los jugadores de voleibol. Recuerdan ustedes que yo, cuando inicié esta conversación con ustedes, les dije que en general el voleibol es un deporte que se caracteriza por su caballerosidad, es decir, tanto las damas como los varones son muy educados. No lo vamos a comparar con el fútbol, que al pobre árbitro o al juez o a los jugadores se gritan de todo y muchas veces se dejan pasar este tipo de cosas. En el voleibol no es así. Hay un capitán que es el encargado y el responsable. Ni siquiera el entrenador es el responsable del equipo. El entrenador es para dar instrucciones, no para criticar a los jueces, porque también puede ser amonestado. Por lo tanto, todas las situaciones que se producen dentro del campo se canalizan a través de los capitanes de cada equipo, que es evidente que al inicio de la competencia, evidentemente son los que hacen el sorteo y son los que van a consultar respetuosamente al juez o al árbitro, que es el segundo, qué cobró. Si lo hace en forma, digamos, grosera o altanera, el árbitro puede amonestar. Y aquí en el Código de Sanciones existen varias cosas que son relevantes, que ustedes conozcan, o que ya conocen muchos de ustedes, porque ya han jugado voleibol, y que evidentemente no se pueden pasar de largo. Por ejemplo, si un jugador comete un error de tirar la pelota con malos modos, o lo golpea con los pies, o cosas de ese tipo, lo primero que hará el juez es llamar al jugador infractor y le dirá: señor, a la próxima será amonestado. Eso es lo que nosotros llamamos una advertencia, ¿sí? Pero si ese mismo jugador, en una segunda instancia, comete un error, decirle:
¿Qué cobraste, árbitro, tal por cual? Eso se considera una conducta grosera. ¿Ya? Y ya había sido advertido, no por esa conducta grosera, sino por otra situación que había tenido el jugador, y por último este hombre se enojó, o la señorita se enojó y tiró la pelota lejos y criticó al juez. Por el cobro, el juez lo amonestará y le mostrará la tarjeta amarilla. ¿Sí? Amarilla. Eso no significa que haya expulsión del jugador de la cancha. Pero como es una conducta de tipo grosera, evidentemente, lamentablemente el equipo rival del cual era la persona que cometió el error será sancionado con la pérdida de un punto y el saque. Esa es la única situación donde el jugador amonestado o jugadora amonestada puede ser sancionado con un punto, solamente cuando hay tarjeta amarilla. Cuando hay una expulsión, el jugador debe salir de la cancha por el seco, expulsión, debe salir de la cancha y el juez le mostrará la tarjeta amarilla y roja juntas. ¿Ya? Normalmente, dependiendo de la sanción, se produce este tipo de expulsión. Ahora, ¿cuándo se produce una expulsión? Evidentemente, cuando el jugador o jugadora es reiterativa en sus acciones, pero en esa ocasión no constituye una falta, o sea, no se sanciona a los jugadores con una tarjeta, digamos, no tarjeta, sino no se sanciona con un punto la pérdida del saque, no. Solamente se produce cuando hay una conducta grosera, cuando es injuriosa, cuando que cobraste tal, tal por cual, que hiciste esto y toda la cuestión, y empiezan a criticar, eso es sancionado con la expulsión. Pero cuando ya el jugador ha mostrado una conducta que ya es grosera, injuriosa, critica a los árbitros, no deja jugar, está permanentemente provocando desórdenes, llamémoslo, dentro de la cancha, el juez, que es el más importante, ¿ya?, puede determinar la descalificación del jugador. Al margen de esto, debo dejar clarificar que un jugador que es expulsado puede volver a jugar en el segundo set, o en el tercero, o en el cuarto, o lo que sea, siempre y cuando no cometa o siga cometiendo el mismo error. ¿Sí? Pero si un jugador, ya siendo expulsado, ya tiene, ¿no es cierto?, algún elemento ya en contra, continúa con esas actitudes, ¿no es cierto?, que ya les he nombrado, evidentemente el juez está autorizado para descalificarlo, pero que tampoco tiene ninguna sanción. O sea, no se le quita un punto, ni pierde el saque del equipo rival, no, tampoco. Pero sí, en ese caso, y en ese exclusivo caso, se han dado históricamente algunos, pero muy pocos, ese jugador o jugadora es descalificada. Por lo tanto, existen las amonestaciones, primero la advertencia, la amonestación, la expulsión y la descalificación, que es la más grave en el sentido de que el jugador debe salir de la cancha y del partido. Antiguamente, como dato anecdótico, les puedo decir que el jugador que cometía o era descalificado, bueno, cuando es descalificado al jugador se le muestra en forma paralela la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, pero que no tiene sanción absoluta para el equipo, se sanciona al jugador, pero el jugador no puede volver a jugar en el partido y debe salir de la cancha. Antiguamente, como anécdota les decía, el jugador era retirado por la fuerza pública y, llamémoslo así, la policía, y el jugador o jugadora tenía que abandonar el gimnasio donde se estaba realizando el partido por una conducta muy grave. Eso tiene relación entonces con el código de sanciones. Ahora, hay otro jugador que muchos de ustedes les debe llamar la atención, o les ha llamado la atención alguna vez, los que han jugado poco voleibol, en el sentido que este jugador se llama líbero. No es que sea, en realidad es por el concepto de libertad que tiene él. El líbero es un jugador que se caracteriza por, primero, tener una vestimenta de color diferente
a la vestimenta que tiene el equipo que entra a jugar a la cancha. Es decir, cuando entra el líbero, que dicho sea de paso es un jugador que puede entrar y salir sin pedir la autorización al juez, entra y sale, siempre hace y entra se cambia normalmente por jugadores de la zona defensiva. Él no puede entrar a jugar por un jugador que esté en la zona ofensiva o de ataque. ¿Claro? Por lo tanto, este jugador cumple funciones de tipo defensiva. ¿Qué significa eso? Que puede entrar y salir en cualquier momento por un jugador que está dentro. Pero si ustedes quieren hacer un cambio por un jugador que no es el líbero, por otro de la cancha, el jugador que sale tiene que después entrar por el jugador que entró. Es decir, si el equipo A entró Juanito, ¿ya? Por Pedrito, salió Pedrito, y cuando quiera volver nuevamente a la cancha Pedrito, tiene que entrar por Juanito. Se hace y se deshace el cambio por el mismo jugador. Es decir, Pedrito no podría entrar por Diego. ¿Ya? ¿Me entienden? Es decir, Juan, cambio, sale Pedro y entra Juan. ¿Sí? Se deshace el cambio, sale Juan y entra Pedro. ¿Sí? Por lo tanto, no puede ser por su jugador. En cambio, el líbero puede entrar por cualquier jugador de la zona defensiva, no de la zona de ataque. Ahora, este líbero, que tiene la característica de ser un jugador, normalmente uno de los más bajitos, pero que tiene una capacidad para autodefender y defender la zona defensiva del equipo, son superhéroes prácticamente, porque un buen líbero es muy bien cotizado, al igual que un armador, que es el jugador por donde pasa todo el juego, en la aduana donde pasa todo el juego. Este líbero cumple funciones, dije yo, defensivas. Por lo tanto, él no puede sacar. En el momento del cambio, él no puede ir al saque. ¿Ya? Tampoco puede bloquear. No puede ir a la zona de ataque a bloquear. Y menos a remachar. Pero sí puede armar una jugada desde su zona. ¿Sí? Puede armar con antebrazo, ¿sí? O con dedos, pero de su zona. ¿Sí? Ahí hay ¿cuánto se llama? Una discusión de repente, porque todo depende de la altura de la pelota, del balón cuando va en el aire, puede actuar esta persona. ¿Sí? Pero normalmente el líbero, reitero, cumple funciones de tipo defensiva. No puede bloquear, no puede atacar y tampoco puede remachar. Es un jugador que colabora, ¿no es cierto? Porque tiene buena recepción con los jugadores del equipo que están en ese momento jugando. Otra de las cosas importantes es precisamente que se produce en el juego. Ya hablamos de lo que eran los cambios. Los cambios normalmente se producen, cada equipo tiene derecho a 6 cambios por set. ¿Sí? Los tiempos, evidentemente, a nivel internacional se entabló una especie de tiempos como para descansar un poco, que se producen a los 8 y a los 16 puntos. 8 y 16 puntos hay tiempos de tipo técnico de descanso. Creo que en general lo que yo podría comunicarles y conversar con ustedes está relacionado precisamente con este tipo de cosas. Hay cosas que son del reglamento que son un poquito más complejas, que son, digamos, dignos de un análisis más específico, pero que normalmente en la parte general, para conocer lo que es el voleibol y para conocer cómo se desarrolla dentro de la cancha del voleibol, creo que estos son las reglas básicas como para poder jugar dentro de la cancha. Después, a lo mejor, si tenemos el tiempo, vamos a hacer una clase con respecto al voleibol en cuanto a la parte técnica, cómo se debe golpear el balón con el antebrazo, cómo se ponen las manos, cómo se golpea el balón para que sea correctamente, cómo se juega con los antebrazos y con los dedos, la digitación, que es importante, cómo se golpea, la función que tienen los dedos para dirigir un balón, etcétera, etcétera. Eso es, en general, lo que yo podría informarles o conversar con ustedes con respecto a este lindo deporte como es el voleibol. Ahora
los escucho a ustedes si tienen alguna consulta, tanto de tipo reglamentario como de tipo técnico. Táctica va a ser más complejo. Recordar que hay ¿cuánto se llama? Equipos que juegan con diferentes tácticas. Las más conocidas es el 3-3, la W, el 4-2, y el 5-1 y el 6-6, ¿no es cierto? El 6-6 que es el sistema universal. Normalmente los equipos actualmente juegan con un 5-1, un 4-2 cuando se ven un poquito más preocupados. Cuando hablo de un sistema 4-2 significa con 2 armadores y 4 pegadores, ¿ya? La secuencia, la nomenclatura que tienen los equipos en este momento tienen una serie de nombres diferentes que entre ellos se ponen y que evidentemente es resorte del entrenador hablar de un pegador 1, un pegador 2, un pegador fuerte, un pegador rápido, o hablar de los centrales, hablar de los armadores. Son ya cosas de tipo más técnico que a lo mejor más adelante podríamos conversarlo y ver qué significado tienen y qué funciones cumplen, ¿no es cierto?, dentro de la cancha. En general, eso es lo que yo quería comunicarles, y si ustedes analizan después, cuando hagan el formulario o el Word, ¿ya?, se van a dar cuenta que absolutamente todos los comentarios que he hecho yo están relacionados con la prueba que les acabo de enviar. Consultas. Pueden abrir Profe, dígame. Jason, el salto triple a nivel mundial para damas y varones, ¿sí? ¿a cuánto tiene que estar colocada la plataforma de rechazo? Ya lo dije, pues, Jason. Es que eso no lo entendimos. ¿No lo entendiste? Ya, mira. No. Normalmente en los saltos que se realizan, el salto largo y el salto triple se realizan en la misma dirección. Es una prueba de campo, ¿no es cierto?, donde hay un foso de arena y los jugadores tienen un andanivel por el cual deben correr aproximadamente 30 metros, ¿ya? Porque tienen que tomar velocidad para este tipo de cosas. En el caso del salto largo, evidentemente la tabla de rechazo está muy cerca del foso de salto, donde está la arena, donde caen ustedes arena. Tradicionalmente se decía de que a nivel provincial, a nivel nacional, la plataforma se ubicaba a 10 metros, tanto para damas como para los varones. Pero a nivel internacional, evidentemente, esto cambia, porque la plataforma de rechazo, es decir, la tablita esa que está ahí, ¿no es cierto?, que está en la línea de carrera de los atletas, hay una tabla donde se produce el rechazo. Esa tabla de rechazo para las damas está a 11 metros del foso, y la de los varones a 13 metros. ¿Estamos claros? ¿Te quedó claro ahora? Ah, ya. Sí. Gracias, Vale, profe. profe. Ok. Otra consulta. Hablen ahora o callen para siempre, como se dice, porque hay cosas que son muy elementales y que evidentemente si ustedes han escuchado la clase, no hay por dónde perderse, amigo o amiga. Así que consultas nomás. En el chat no veo a nadie. Ah, Julián. Súper rápido. ¿Ya? Chiquillas, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Pueden activar su micrófono nomás, los que tengan alguna duda, o la clase ha sido lo suficientemente clara como para... No, profe, por lo ¿Sí? menos no tengo ninguna duda y todo estuvo muy claro. Perdón, Monse, no te escucho bien. Que yo no tengo ninguna duda y todo lo que explicó quedó muy claro. Quedó muy claro, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo has estado, Monse? Disculpa que... Sí. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Y usted? Y bueno, aquí estamos, batallando. Gracias. A ver, Cristóbal dice, ¿y qué pasa en el salto triple si no se rechaza? Buena pregunta, con los pies
que no corresponden. Bien, yo dije claramente de que los jueces tienen esa prerrogativa, ¿no es cierto?, de indicarle a los, o preguntarle normalmente a los atletas, porque los atletas evidentemente muchos son más diestros que rechazan mejor con derecha que con izquierda. Por lo tanto, los atletas aquí tienen dos alternativas. Indicar a los jueces que, primero, yo voy a hacer un salto con 2 rechazos con el pie izquierdo y un rechazo con el pie derecho. Eso tienen la facultad los atletas de definir. Pero si yo creo que con rechazo con los 2 derechos y después con el izquierdo, o puedo cambiar, ¿no es cierto? No, ¿sabe qué? No, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a rechazar con los 2 con izquierda y 1 con derecho. ¿Qué significa eso? Que los competidores evidentemente no pueden utilizar los 3 saltos con un solo rechazo. Es decir, si yo vengo hacia la tabla y rechazo con la pierna izquierda, caigo con la pierna derecha hacia adelante, porque es un salto largo, así, rechazo en la plataforma de salida de rechazo con el pie izquierdo, caigo sobre el pie derecho y después avanzo con los 2 pies hacia el foso. Ese es el primer salto con el rechazo izquierdo. Después puedo hacer el segundo salto con el derecho, ¿sí? Rechazo con derecho. Pero el tercero lo tengo que hacer nuevamente con el izquierdo. Porque yo dije que iba a rechazar con los dos ejecuciones con izquierdo y 1 con derecho. Y si lo quiero hacer al revés, bueno, indico que voy a hacer 2 con derecho y 1 con izquierdo. A eso se refiere el salto. Ahora, si no se rechaza, la banderita roja se levantará de inmediato para indicar que el salto es nulo. Recuerden que el salto es correcto cuando el jugador pisa correctamente en la plataforma de salto, ¿ya? Si lo hace pasado ¿cuánto se llama? La plataforma, el juez ahí que está al ladito del foso indicará de inmediato que el jugador cometió el error. O sea, pasó por sobre la zona de rechazo el pie. Normalmente los atletas en este tipo de cosas hacen, siempre tiran un poquito más atrás, porque si yo piso más atrás, no hay ningún problema. Pisando en la línea, pisando la tabla, hacia adelante. Lo único que nomás que me van a medir desde donde cayó la arena. Acuérdense que hay una situación bien específica, porque la arena normalmente está parejita, pero hay un nivel pero es como una especie de escáner que va hacia abajo y que te mide, pero justito los centímetros, ¿ya? Y los milímetros prácticamente, normalmente son los centímetros en realidad, hasta el momento en que tú pisaste en la zona de atrás. Pero si tú pasas el tablón hacia adelante, digamos, el intento es considerado nulo. Así es. Después dice Francisco, ¿cuál era el peso de la bala para damas y varones? Bueno, lo dije, pues, Francisco. Dije en el momento específico, cuando hablamos de la bala, que la bala para la dama, ¿cuánto se llama? Pesa 4 kilos y en el caso de los varones, 7 kilos 250. ¿En qué competencias mundiales? En las competencias mundiales, ¿cuántos sets se juegan? ¿Estás haciendo la prueba, Fernanda? Sí, claro. Los partidos a nivel mundial, en las competencias mundiales se juegan a 5 sets. Eso sí que tienen que tenerlo súper claro, a 5 sets. Después dice Alexander Moncada, ¿qué se necesita para validarse en el lanzamiento de la bala? Bueno, primero que el atleta ejecute un buen lanzamiento y no pase, digamos, la línea de sentencia, y que la bala pueda caer dentro de la zona de lanzamiento, que es una zona de esta manera así, para que ustedes me entiendan. Así se ve, ¿sí? No es una zona cuadrada, sino que es como una especie de triángulo que se va abriendo a medida que va avanzando, ¿ya? Hacia adelante. Normalmente los récords de la bala no alcanzan a los 20 metros, así que es muy corto la zona de lanzamiento. Ahora, si la bala cae fuera de la zona de lanzamiento, cae por acá,
y no está dentro de la zona de lanzamiento que está delimitada por línea, el lanzamiento es nulo, ¿ya? Y ahí evidentemente se levantará la banderita de color rojo. Pero si el lanzamiento es válido, el atleta, evidentemente ya cumpliendo con toda la reglamentación, debe salir por atrás para que se le valide evidentemente su lanzamiento. Profe, Dime, tengo una duda Camil Yamil, con respecto a la invasión del campo dime, contrario. correcto. ¿Era cuando se pasan los dos pies por la línea o solamente uno? En la invasión se produce en las dos condiciones. Tú puedes pasar un pie completamente, porque si estás con un pie en la línea y el otro pie lo tienes atrás, ¿ya? Eso no es invasión. Pero si tú pasas un pie, pones un pie en la línea y el otro pie lo pasas al otro lado de la línea, eso ya es invasión, que puede ser con un pie o con los dos pies. ¿Sí? Basta que tú pases un pie al otro lado completamente, digamos, o sea, no hay contacto con la línea, sino que lo pasas completamente, eso es invasión, tanto con un pie como los dos pies, es evidente. Ah, ya. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. ¿Qué más? A ver, ¿qué se necesita para elevarse el lanzamiento? Claro, Alexander Moncada, es al momento de la ejecución, o sea, yo en el momento de la preparación de un lanzamiento, evidentemente tengo muchas cosas que hacer y tengo un tiempo para hacerlo, pero que no vale la pena, es un tiempo de 3 minutos que te dan para que tú entres al círculo del lanzamiento, ejecutes. Hay varios lanzamientos, técnicas de lanzamiento que evidentemente tienen el nombre de los atletas que lo patentaron. Como por ejemplo, antiguamente se lanzaba en forma tradicional, lanzamiento tradicional. Después se habló, y es el que se habla actualmente, que es el lanzamiento estilo O'Brien, porque un atleta de apellido O'Brien inventó el lanzamiento, ¿no es cierto?, que es una especie de un giro y medio que se hace para lanzar la bala. Otros hacen hasta 2 giros para ejecutar el lanzamiento. Técnicas de ese tipo. Y cuánto que se necesita para validarlo, evidentemente que ya lo dije ya, que caiga dentro de la zona de sentencia, ¿ya? Y por otro lado, que el atleta, en el caso de ser validado, él mira, lo primero que mira es si el juez indica con la banderita blanca, valida eso, y el atleta evidentemente debe salir hacia atrás de la zona de lanzamiento. Normalmente hay los atletas, cuando ven que el lanzamiento, a pesar de ser bueno y es válido, no, yo estoy lanzando sobre los 15 metros, por ejemplo, y hago un lanzamiento y la bala se refala y cae a 13 metros, yo puedo invalidar esa cuestión y salgo hacia adelante. No hay ningún problema. Después dice Florencia, profe, en el lanzamiento de la bala, el peso que sale al buscarlo en Google de los varones y para las damas y en la guía no sale ninguna. No, el peso es de 7 kilos 250. 220, aparece 725, ¿ya? Pero yo les considero para efecto eso el de 2.5. 2.5, o sea, 7 kilos 250. Ese es lo correcto. Y para las damas es correcto decir que es 4 kilos. Sí. Oiga, Así profe, que pero yo te valido ese. Dime. busqué por internet y me salió que era 7 kilos 260. Po. ¿Sí? Bueno. Sí. Pero yo te los voy a validar por 7 kilos 250, que es lo reglamentario. Ah, ya. ¿Eh? Profe, y una Dime. consulta, en el voleibol existen 3 zonas y no me salieron en internet. Las zonas, si tú Sí. ves en internet, ves ¿cuánto se llama? El dibujito donde aparece la cancha, ahí aparecen las 3 zonas. Acuérdense que nosotros hablamos siempre de que existen 3 zonas. Si las tiramos desde atrás hacia adelante, está la zona de saque, la zona defensiva y la zona de ataque. Esas son las 3 zonas del voleibol. ¿Ya? Ah, Eso. ya, profe. Gracias. Bueno, ok. Otra consulta. El profe dijo que le iba a validar con 250, dijo. Exacto. Muy bien dicho. Ahí. 250.
7250. ¿Qué otra más? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Alguna duda, niñas? Las chicas las veo que están muy, digamos, calladitas. ¿Escucho alguna consulta? ¿Dudas? Ok. Profe, ¿sabe que no entendí la 1? Porque dice, en el lanzamiento de la bala, el intento es válido después de la caída de esta. Dentro de la zona de lanzamiento, sí. Y ahí aparece si el atleta sale para adelante, para el lado izquierdo, para atrás o para el lado derecho. Y no entendí eso. Porque igual de antes le pregunté cómo se validaba. Y tampoco entendí mucho. ¿Y cuál fue mi respuesta? ¿No te diste cuenta de lo que dije yo, no? Es que dijo que cuando después el atleta se iba por atrás, pero no que salía para atrás. ¿Y qué dice ahí ¿Dice algo relacionado con el lanzamiento de la bala? ¿Dice algo relacionado por dónde tiene que salir el jugador, el atleta, no? ¿En dónde? ¿En la Ahí en la guía? pregunta, sí. Sí, pues sí, por eso está preguntando. Pero está Si claro. sale para adelante. ¿Para atrás? Está claro que la respuesta está clara, yo se las dije, acuérdense que les dije yo que el atleta tiene hasta 3 minutos para entrar a la zona para lanzar, ¿no es cierto? Si el jugador sale por delante, aunque en la caída de la bala dentro de esta zona, que está así triangular, hubiese sido efectivo, lo primero que él va a mirar si la banderita blanca, si la banderita blanca se levantó, quiere decir que es válido, ¿sí? Y si es válido, el atleta debe salir por la parte hacia atrás. Ya, nada más. Mira, te estoy diciendo de qué color el caballo blanco lo color. Ahí quedó claro, profe. Ya. Profe, Christopher Muñoz. Sí, pues está claro, el lanzamiento de 7 kilos 260. Ya. Estoy regalando hoy día algunas cosas. oiga, profe, la última Dime. consulta que tengo. Dime. Dice, en el lanzamiento de la bala, el intento es válido después de la caída de esta dentro de la zona del ¿Sí? lanzamiento. Y esa que no la entendí. Pero si acabo de explicarla, pues Jason, recién ahí te la acabo de Lo explicar. dijo recién, loco. Andaba comiendo, profe. Ahí está el problema, po. Ya, pero está claro, si yo dije que los atletas tienen una reglamentación que cumplir. Entonces, claro, pues, esto es como, a ver, ¿qué podría decirte yo para darte una pista? Es como el camarón, pues. El camarón no camina hacia adelante, pues. No sé para dónde caminaba, pero ¿me entiendes o no? Entonces, Ahora caché, aquí está. ya, perfecto. Muchas gracias. Listo. Ya no Dios va, lo bendiga. Un abrazo. Gracias. Ya, chiquillos, ¿qué otra cosa más? Las niñas no las he escuchado. ¿Qué pasa con ellas? Estamos a punto de terminar la clase, chiquillos, así que aprovechen de preguntar ahora. Oiga, profe, Dime, la última no la entendí, esa de las sanciones. sanciones. ¿Quién habla ahí? Yo, ¿Quién habla? Christopher Muñoz. Christopher Muñoz. Ya, oye, Sí, profe. listo. Ya, ¿qué es lo que no entendiste de la pregunta número 14? Sí, Sobre las es que sanciones. Claro, sí, acuérdense que yo fui bien explícito en explicarle el código de sanciones. ¿Se acuerdan o no? Hablé del código de sanciones, primero una advertencia. Tocó varias formas que Exacto. pueden sancionar por eso. Pero después yo hice un resumen diciendo de que las sanciones son, primero, advertencia, después, amonestación, que es la única que tiene sanción. La amonestación amarilla y es la única que tiene sanción. Después hablé de lo que era la expulsión, donde un jugador es expulsado del set, ¿sí? Un jugador es expulsado del set, pero puede volver a jugar en el segundo set, o en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto, como sea. ¿Sí? ¿Está claro? Pero si el jugador es descalificado es cuando ya la conducta ha sido errónea de él, ha seguido molestando. Es como cuando un jugador le muestra la tarjeta roja en el fútbol, ¿sí? Entonces, aquí la tarjeta roja es la descalificación. Y ahí el jugador no puede volver a jugar en ningún set.
y se tiene que ir de el estadio. Ni siquiera puede permanecer dentro de la cancha con los jugadores sustitutos. Por lo tanto, creo que la pregunta, no sé cómo dirá, pero a ver, déjame ver por aquí, creo que la tengo por aquí. Dice, en la escala de sanciones, la conducta grosera se penaliza con... ¿sí? La conducta grosera es precisamente la que viene como la amonestación definitiva al jugador. Es decir, oiga, mire, lo que está haciendo usted, amonestación, perdón, se le indica al jugador, mire, a la próxima yo lo voy a amonestar. Y el jugador perfectamente sabe, cuando le hablan de la palabra amonestación, a lo que se expone. Por lo tanto, si el jugador es advertido primeramente, no le pasa nada. Pero en la segunda ya viene una amonestación. Y eso obliga al juez indicarle con la tarjeta amarilla. No lo va a sacar del partido, pero sí le indica que como esa conducta es una conducta grosera, porque él volvió a complicarse con la segunda amonestación, es tarjeta amarilla y el equipo rival toma posesión del balón, o sea, gana el saque y un punto. Eso. Más claro, ¿dónde? Karina dice, profe, ¿podía volver a explicar lo de los sets? Claro. Karina, mira, reitero que los sets en voleibol, en los partidos internacionales se juega 5 sets. Aquí nosotros en los partidos regionales, comunales, tú siempre has visto que se juega a 3 sets. Pero normalmente los partidos mundiales, a nivel mundial, los Juegos Olímpicos, se juegan a 5 sets. Cada set dura 25 puntos. Pero como son 5, los primeros 4 sets se juegan a 25 puntos. Y el último, el quinto, debe jugarse a 15 puntos. ¿Está claro? Ahora, alguien me pregunta, pero si yo gano los 3 primeros, claro, ganaste los 3 primeros sets. Si el equipo A ganó el primero, el segundo y el tercero, se acabó el partido y el equipo ganó 3-0. Cuando el equipo empató a 2 sets, es decir, el equipo A ganó el primero, el equipo B ganó el segundo, el equipo A ganó el tercero y el equipo B ganó el cuarto, o sea, están empatados a 2. Tenemos que ir obligatoriamente a un quinto set. ¿Ya? Pero los sets se juegan a 25 puntos y los primeros 4 en un partido de 5 sets se juegan a 25 puntos y el último a 15. Eso, Karina, con relación a los sets. Bien, si no hay más, chiquillos, un gusto de haberlos tenido en mi clase, un gusto de haber conversado con ustedes, un gusto de haberles sacado las dudas y haber respondido en la mayoría a sus consultas. Nos veremos más adelante, si Dios quiere, que tengan un buen día y ojalá que tanto el formulario como el de Word, evidentemente, les haya servido este conversatorio que hemos tenido. ¿Ah? Un gusto saludarlo y me despido hasta la próxima oportunidad, si Dios quiere. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Profe. Chao, chao. Chao, chao.